Pero existirá otra manera de ser humanos, de la que ni la religión ni la no religión sepan algo. Porque ni se trata de esforzarte más en ser bueno, ni se trata de esforzarte más en ser suficiente. Hay dos iglesias o dos cultos de oración. Un culto de oración lo dirige Marta y otro culto de oración lo dirige María, la de Betania. Y la gente que está saliendo de la iglesia y diciendo esto no es, me siento peor que antes, o esto no llenó, yo been there, donde he estado allí, esto no es, tiene que haber otra cosa, estaban en el culto de Marta. Si hubieran estado en el de María, no se habrían ido. Dios les bendiga, familia. Dios les bendiga más. Qué bueno que están aquí y llegaron a esta presentación de este hermoso libro. Mientras estábamos reunidos allá y orando, estábamos hablando, ¿verdad? Y diciendo que no es casualidad. Y quizás la presentación del libro es una excusa, pero lo que queremos es que el Espíritu Santo haga como Él quiere hacer en la mañana de hoy. Así que antes de pasar la parte a nuestro superintendente Javier Gómez, me gustaría que nos pongamos de pie y aprovechemos este momento juntos. Dice su palabra que cuando hay dos o más reunidos en su nombre, allí está Él, y creo que hoy habemos más de dos reunidos en el nombre de Jesús. Así que aprovecha este momento y preséntate ante tu Maestro Jesús. El salmista en el Salmo 63 dice: oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra seca y agotada donde no hay agua. A lo mejor, igual que el salmista, podemos abrir nuestro corazón y decir: mi alma tiene sed de ti. Padre, nuestra alma tiene sed de ti. Espíritu Santo, abrimos nuestros corazones para que seas tú obrando en nuestras vidas. Padre, venimos delante de ti porque solo tú tienes palabras de vida y vida eterna. Ven y haz como tú quieras, porque sabemos que existe otra manera. Así que, Espíritu Santo, muévete con poder. Llega a lo profundo de nuestras almas. Y transfórmanos de tal manera que el mundo pueda ver tu poder a través de nuestra vida. Y que aún con nuestras heridas, tu Espíritu Santo fluya como un río de agua viva, para que otros puedan beber de esa agua que quita la sed. En el nombre de Jesús. Amén. Para nosotros es un honor, un gran honor, poder tener esta presentación del libro de nuestro superintendente Javier Gómez. Para nosotros es de gran bendición su vida y su cuidado. Soy testigo del cuidado que ha tenido con mi pastor Eliud, y de tal manera el cuidado que recibe de Javier Gómez pues es el cuidado que recibo yo. Así que puedo decir a través también de Sammy que mucho de lo que nosotros leemos, predicamos y hacemos es por la influencia de Javier. Yo recuerdo un día que estábamos en una reunión de pastores y él estaba diciendo: lean este libro, y yo estaba mirándolo. Y dije: ya leí ese, pero había otros que no había leído, así que dije: voy a comenzar a leer lo que Javier estaba dándonos para leer. Así que muchas de las cosas que nosotros como pastores predicamos desde aquí, puedo decir que es porque Javier ha dicho: mira, yo estoy leyendo esto
Y nosotros decimos, ok, pues déjame entonces yo también leerlo. Así que la vida de Javier ha sido de gran bendición y hoy tenemos la bendición de poder tener un libro de él. Así que estábamos orando de que creemos que esto no solamente es una bendición para nosotros hoy, sino que también va a ser una bendición para las próximas generaciones. Así que les pido que reciban con un fuerte aplauso a nuestro superintendente y pastor Javier Gómez. Gracias. Likewise, como se dice en el difícil, de la misma manera, la influencia es de ambos lados y libros que están leyendo ellos también estoy empezando a comprarlos para leerlos y todos estamos juntos aprendiendo a ser otra vez aprendices de Jesús precisamente. Señor, te necesito estos 20 minutos que vamos a compartir tratando de condensar este hermoso mensaje que es el Evangelio a través de este acto de adoración a ti que ha sido escribir esto para que me sobreviva o para que otras personas puedan leerlo y yo no ni siquiera saber quiénes lo están leyendo. Te pido que de verdad te sea glorificado, te queremos levantar ante nuestra atención esta mañana. Y no solo compartir información, pero que nos ayudes a encarnarla, a vivirla, a practicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Este es uno de los pasajes más famosos quizás de la Escritura, Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el verso 6 del mismo capítulo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué ocurriría si abrazáramos esa otra manera de ser humanos que el propio Jesús inauguró? ¿Qué ocurriría? ¿Cómo sería tu vida? Si pudieras aprender a recibir la gracia de Dios un momento a la vez, momento a momento, hasta que andar según el Espíritu se convirtiera en tu nueva respuesta por defecto. Y que tu respuesta por defecto no sea miedo, susto, sálvese quien pueda. ¿Cómo sería si pudiéramos de verdad aprender a recibir esa gracia de Dios hasta que se convirtiera otra vez en mi respuesta natural? Y nos referimos específicamente al mismo Espíritu del que Jesús dijo, quien confíe en mí, de su interior correrán ríos de agua fresca que sacian la sed. Ríos de agua fresca que sacian la sed. Y por si quizás por la familiaridad no te ha impactado el contenido de esa frase de Jesús, permíteme decirlo de nuevo. Ríos. Ríos que quitan la sed. Y otra frase, otra expresión para hablar de sed es la palabra ansiedad o es la palabra angustia, que es la que Søren Kierkegaard prefiere utilizar para hablar de esa angustia existencial de la condición humana. Angustia que no discrimina, independientemente de la profesión, la edad, la cultura, tu formación, tu familia funcional o disfuncional. Esa angustia no discrimina. Un ser criado en un escenario casi perfecto o tener un desastre en tu proceso inicial triste, lleno de traumas. La angustia nos toca, nos impacta a todos de una manera u otra. Y cuando todos tratamos de aliviar nuestra tremenda sed, vamos a hacer varias cosas. Explotar nuestros recursos. Vamos a traspasar nuestros límites. Vamos a construir nuestras propias torres de Babel
y vamos a estar por la vida a 1000 millas por hora, pretender defender nuestras frágiles fronteras personales. Y por supuesto que sí, oportunamente las nacionales también. Y sin embargo, a pesar de tanto esfuerzo, de tanto correr, de tanto tratar de ser todo para todo el mundo, todo ese esfuerzo no está consiguiendo apagar la sed. Esa sed parece no irse. A veces viene incluso con más fuerza, acompañada de decepción. De la decepción de que aquello que pensábamos le iba a saciar, no consiguió hacerlo tampoco. Aquel aumento de sueldo, aquella otra carrera, aquella relación. Y la pregunta es obligada. ¿Será que cada religión, así como cada no religión, es decir, la esfera secular, incluyendo tecnología, entretenimiento, teorías políticas, económicas, sociológicas, etcétera? Otra vez, la religión y la no religión, al final del día, son solo las dos caras de la misma moneda de ese insaciable esfuerzo humano por tratar de obtener paz y seguridad, descanso. En el primero, la religión, esforzándote más por ser bueno. Y en el segundo, la no religión, esforzándote más por ser suficiente, por ser todo lo que necesita, otra vez, llenar las expectativas de la gente y las propias, que a veces son incluso más severas, más crueles. Y la verdad sea dicha, esforzarte más no está funcionando. Y así, rodeados de problemas, necesidades, sin mencionar la vergüenza que todos estamos intentando esconder, vivimos obviamente a la defensiva, explotándonos primero nosotros mismos y luego unos a otros, y vivimos irremediablemente afanados. ¿Qué más se puede esperar, pregunto, de personas asustadas tratando de ponerse a salvo a sí mismas? Pero existirá otra manera de ser humanos, de la que ni la religión ni la no religión sepan algo. Porque ni se trata de esforzarte más en ser bueno, ni se trata de esforzarte más en ser bueno, en ser suficiente. Esta otra manera de ser humanos, en la que el Espíritu te hace partícipe de lo que Cristo hizo por ti. Insisto, esta otra manera de ser humanos, en la que el Espíritu Santo de Dios te hace partícipe de lo que Cristo hizo por ti, permite que en consecuencia, al confiar momento a momento en Él, su propio carácter aflore naturalmente en ti. De ahí que se lo llame el fruto del Espíritu. Se trata entonces el Evangelio de la creación de una nueva humanidad cuya manera de vivir no depende del propio esfuerzo, sino de que el Espíritu de Dios se ocupe ahora de toda la angustia de la que a diario hemos pretendido ocuparnos nosotros, creando de nuevo el Evangelio las condiciones necesarias para que puedas acceder a todo lo que siempre estuviste supuesto a disfrutar de Dios, de nosotros no haber pecado. Y que la carne, ojo, por más que se esfuerce, jamás podrá compensar. Y eso es clave en entender de qué trata la vida cristiana. Negarte a ti mismo, que es la invitación del Evangelio, en labios primeros del propio Jesús, quiere decir entonces renunciar al esfuerzo de tratar de compensar todo lo que Dios está supuesto a hacer y a hacer por ti. Renunciar a tratar de compensar ese vacío que solo Dios puede llenar. Andar según la carne es entonces el fútil intento de pretender poder llenar el inmenso hueco dejado por Dios. Pero no nos llamemos a engaño. Atajar tu angustia existencial es de lo que hasta ahora ha tratado básicamente toda tu vida. Y no es para menos. Desde el saque, desde el día uno, desde el primer inicio, tu vida ha estado llena de infinidad de problemas, injusticias, incertidumbres, traumas. Y entonces, ¿cómo no ponerte a la defensiva? ¿Cómo no explotarte a ti mismo? ¿Cómo no pretender poder ser lo que solo Dios puede cuando otra vez te tienes solo a ti? Parece.
Así que negarte a ti mismo es simplemente admitir y dejar de intentar el absurdo de tratar de ser todo tú. Ocuparte tú de tu propia vida te hará perderla. Y no solamente en el sentido de la eternidad, sino en todos los sentidos en que sería posible arruinar tu vida. Sentido de identidad, seguridad, amor, tu búsqueda de amor, de paz, de descanso, de gozo y por si fuera poco, obviamente, destino eterno también. Es cierto, quien quiera salvar su vida la perderá. Seguir a Cristo necesariamente requiere entonces dejar de hacer lo que hasta este momento te ha resultado la cosa más natural del mundo. Ocuparte tú. Incluso al tratar de obedecer a Dios. Y precisamente el llamado al discipulado es un llamado a morir a eso. A ocuparte tú. Porque de dicho ocuparte tú viene toda depravación, impureza, pasión sensual, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celo, arrebato de furia, ambición egoísta, discordia, división, envidia, borrachera, fiesta desenfrenada, afán y pecados parecidos. El fruto de la carne es la sintomatología, la consecuencia de cuando uno está tratando de salvarse a sí mismo de cuanto miedo y preocupación y problema y angustia existencial conlleva vivir fuera del paraíso. Así que la salida no es la religión, pero tampoco es la no religión. No es tratar más duro de ser bueno, ni es tratar más duro de ser suficiente para todas las exigencias de la vida. Es el Evangelio. Dios haciendo por ti lo que no puedes hacer por ti mismo. Porque afortunadamente sí existe otra manera. Así que tú y yo necesitamos aprender a confiar en Jesús en cuanto a nuestro destino eterno, es cierto. Pero también en cuanto al aquí y a la ahora. También en cuanto a cuánta cosa significa estar vivo. Criar, ganar un ingreso para sustento familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Ir al supermercado. Escribir un libro. Tú y yo necesitamos, es cierto, aprender a morir en Cristo. Pero también necesitamos aprender a vivir en Cristo. Tristemente, por ende, hemos estado perdiéndonos muchísimo de lo que Cristo ya hizo accesible para nosotros, para aquí y para ahora. Necesitamos, por ende, un discipulado que sea la contraparte de Romanos 12:2. Pablo exhorta en ese texto a que no adoptemos la forma del mundo. No nos conformemos a este siglo. Y es que incluso ahora mismo, hasta hace unos momentos cuando estuvimos conduciendo nuestros vehículos o esta mañana leyendo algo de contenido que llega a nuestra atención a través de medios digitales, a través de la prensa, a través de radio, tú y yo estamos siendo realmente formados por la cultura en la que estamos inmersos. Esta sociedad sigue dándonos su propia forma y no la forma del reino de Dios. Y a falta del evangelio, no tendríamos de otra sino sucumbir a la deformadora influencia del mundo, que nos deshumaniza. Literalmente, nos deshumaniza, nos explota, quiere convertirnos en otra cosa que en gente con tamaño humano. Gracias a la obra de Jesús, que está terminada, no necesita añadírsele nada. No es Jesús más algo, ya está completamente consumado. Todos los que reciben a Jesús y confían en Él, Dios les da la potestad de ser hechos hijos y por ende de llegar a ser verdaderamente humanos de nuevo, dándoles su mismísimo espíritu en garantía
de que lo que Cristo consiguió es suficiente, dejándole saber también con la presencia personal permanente de ese mismo Espíritu en su espíritu, que son sus hijos. El perfecto desempeño de Jesús se acredita a tu favor y Dios te llama ahora justo, justa, sustituyendo vergüenza por gloria y miedo por paz. Estás completa en Jesús, estás completo en Jesús. Así que tu alma ya no necesita esconderse, que es otra vez por defecto la manera en que hemos estado viviendo, escondiéndonos, avergonzados. Una de las implicaciones más poderosas del Evangelio es llegar a conocer por fin la libertad de poder ser verdaderamente uno mismo. Por fin. Pues la verdadera identidad del que se halla en Cristo, fuera del molde de la vergüenza, desconoce sentimiento alguno de auténtica amenaza, aun cuando de la propia muerte llega a tratarse, la que, gracias al Evangelio, ha perdido su aguijón. Por lo que dicha verdadera identidad puede volver a estar desnuda sin avergonzarse. Eso no significa que no volverá a cometer errores, ni que no va a necesitar volver a pedir perdón nunca más. Tampoco quiere decir que su desempeño será ahora impecable, ni que no va a necesitar una y otra vez lo que el propio Espíritu toma de Jesús para hacérselo saber. Lo que eso sí significa es que su desnudez ya no le avergüenza. Puede admitir sus errores, puede pedir perdón, puede reírse de sí misma, puede prescindir de la aprobación de otros y puede tener una adecuada apreciación de fortalezas, debilidades y limitaciones. Porque esa persona cristiana se halla ahora escondida con Cristo en Dios y no en su propio desempeño, no en su legado, no en su propia reputación, no en la opinión de los demás. Cristo es su refugio y no ella a sí misma. Cristo la refugia. Porque existe cierta manera de vivir en la que quien se ocupa es uno. Y otra en la que quien se ocupa es el Espíritu. En la primera, confío y dependo de mí mismo. En la segunda, confío y dependo del Espíritu. La primera me genera ansiedad al hallar que me define la escasez. Estoy súper limitado. La segunda me genera paz al hallar que el Espíritu posee infinita abundancia. La primera es mi problema, dejado a mi suerte. La segunda es la promesa que Dios me cumple cuando confío en su Hijo, solamente en su Hijo. Porque es cierto, existe otra manera y no se nos pudo ocurrir a nosotros. A nosotros solo se nos habría podido ocurrir o esforzarnos más por ser buenos o esforzarnos más por ser suficientes. Pero el camino a la vida es otro. Es Dios haciendo por ti lo que no puedes hacer por ti mismo. Para llevarte al cielo un día, pero también para, con ríos, quitar la sed. Amén. Yo acabo de compartir esto. Van a pasar otras personas por acá para estar conmigo. Yo acabo de escribir un libro sobre esto. Pero estoy entendiéndolo, tratando de aprenderlo. Luchando precisamente con mantener y conservar esa libertad con la que Cristo me hizo libre. Aprendiendo a hacer morir mi inclinación carnal, a ser mi propio salvador y mi propio ayudador y la respuesta a mis necesidades. Para aprender a vivir en el Espíritu. Y de pronto llevo tantos años en el ministerio y tantos años en la vida y digo, Dios mío, la verdad es que la mayoría del tiempo yo estoy andando en mi carne. Yo quiero más y más. Enséñame a vivir, a andar en el Espíritu. Y Pablo precisamente una y otra vez en sus cartas lo dice. Muchachos, muchachas, si viven por el Espíritu, anden también por el Espíritu. Y yo creo que en eso va a consistir
esencialmente el tiempo que me resta de vida hasta que el Señor me llame a su presencia, en aprender, apropiarme de la libertad de andar en el Espíritu. Consciente otra vez que no es tan familiar como me gustaría pensar que es. Amén. Leer el libro me ha llevado a muchas conversaciones que tuvimos cuando el pastor Javier Gómez me estaba acompañando en el proceso de sacar la credencial. Y Nicole me preguntaba, ¿cómo te fue? Y yo le decía, él me hace unas preguntas que yo nunca había escuchado antes. Él me pregunta, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo estás defraudando a la gente? Ya hiciste la paz con que no eres suficiente. Y recuerdo una vez tener una conversación con Nicole y decirle, esas conversaciones con Pastor Javier deberían estar en un libro. Y hoy tenemos, ¿verdad? Ese libro disponible. Me gustaría saber cuál es la idea. Ya sabemos que es Cristo y el Evangelio, pero si pudiera decir qué fue lo que lo motivó a escribir este libro, ¿qué sería? La deuda a mis nietos. Sí, el sentimiento de que me gustaría que en 20 años mis nietos y después de ellos, si el Señor ha venido, sus hijos, tengan una explicación del Evangelio y una noción clara de cuál era aquello que se convirtió en la motivación principal o única de mi vida y de Evelyn, ¿verdad? Yo no quería, me preocupaba escribir un libro porque puede ser bien peligroso. Es igual que estudiar, bien peligroso tener un título. Se puede convertir en tu identidad, otra vez todo lo que estamos diciendo en el libro. Y escribirlo, pues, fue en un sentido hasta lo despachaba. Decía, no, cuando yo tenga algo de verdad que decir, que no esté todo el mundo diciéndolo, pues, y de pronto sentí que había llegado el momento. Y especialmente la gota que derramó el vaso fue, yo quiero que mis nietos sepan, ¿verdad? Esto. Y pensando como Israel generacionalmente, nosotros no somos formados para pensar en las siguientes generaciones, como Dios sí lo hace. Dios piensa en generaciones. Y su pueblo, por ende. Nosotros estamos el próximo momento. Y cuando pensamos en los hijos, es cuando estamos ya cerca de la muerte, pero ¿qué tal si, no, espérate, ahora es el momento, quizás después se me va la mente en blanco y después no voy a poder, es el momento para hacerlo. Y me dieron 3 meses de sabática, que también aproveché para eso. Yo tengo que hablar un poco y preguntarle sobre la portada del libro. Esa imagen que es como una escalera y sube o baja de alguna forma. Me gustaría saber de la inspiración con la imagen. La historia es bien larga, así como el título, de muchos trial and error, ¿verdad? Y gente que yo quiero mucho que me ayudaron a conceptualizar y en grupo decidíamos y se está acercando la hora y no tenemos la portada. Y entonces mi hijo menor, Joel, estaba reacio a ayudarme con eso. Por alguna razón él estaba como un burden, que eso era una carga que él no quería sentirse responsable, vamos a ponerlo así. Y yo le dije, Joel, es que yo creo que tú eres el que tienes eso. Me dio 2 opciones que eran buenas, pero no eran tan buenas. Y yo dije, yo creo que tú puedes hacer un poco mejor que eso. Tú hiciste eso y está brutal. Comparado con otras cosas, casi tomo las que él me dio. Pero dije, es que yo sé que si tú le... Y él me dijo, ok, déjame hacerlo bien. Y al otro día me envió la escalera. Y entonces si tú le preguntas a él te va a decir, no es que eso de existe de otra manera. Me hizo pensar en perspectivas, en otra perspectiva. Y cuando ahí pues fue fácil, me dijo, conseguir. Eso es hay un artista gráfico bien famoso que se estudia, lo estudian los que se dedican a eso, no recuerdo el nombre ahora, que tiene una escena de muchas escaleras que llevan a ningún lado y que tienen
etc. De ahí él tomó la inspiración y entonces lo colocó en esa sola. Primero era una, como está allí, y después entonces entró también mi nuera, Valerie Carlos Pérez. Entonces ella, Evelyn estaba ayudándome, mi esposa, con Canvas. Y estaba ahí y de momento Valerie tuvo compasión de Evelyn y de mí. Y dijo, déjame. Evelyn le hizo una pregunta, algo así, déjame. Hizo así, y desde entonces Evelyn y yo lo soltamos. Entonces Valerie siguió, y entonces hizo algo, y cada vez que hacía algo era hermoso, pero creo que fue el otro día que vino con el color y con ese tipo de letra, y yo dije, eso es, ¿verdad? De hecho, y el título fue mi esposa. Yo tuve como 39 títulos antes que ese. Y volví, cambiaba, buscando la idea principal, la tesis. Y no lo lograba, no me sentía satisfecho. Yo quería que el libro me gustara a mí, que el título debía gustarme. Y entonces Evelyn dijo, exacto, existe otra manera, dice Evelyn. Y yo, eso mismo es. Así que también le doy el crédito a ella. Amo lo que escucho porque veo una familia, todo el mundo aportando y bendiciendo, porque estamos hablando de legado. Y saber que estás hablando de tus nietos y que de alguna forma todos colaboraron, yo creo que se vuelve algo más personal, no solamente un contenido para otros. Así que, tremendo. Si van a la primera página, van a ver los que contribuyeron y ahí están ellos con Samuel lo puse asesor general. y Javier Andrés, asesor de la marca, asesor legal de la marca, que va a estar trabajando con eso en estos días también, porque estamos esperando publicarlo para entonces cuidar la marca de cierta manera como marca. Yendo un poquito más al fondo del problema central, ¿qué cosas concretas has visto en tu experiencia como pastor y como superintendente, ¿verdad? Que es un rol pastoral un poquito más diferente? ¿Qué cosas concretas has visto en la lucha de las personas que se mantienen luchando por ser más buenos o luchando por ser suficientes? Ausencia de paz, conflicto, descanso, polarización, niveles de ansiedad que están en niveles extrapolados por ahí arriba, súper altos, especialmente después de todo lo que hemos atravesado, porque las crisis como la pandemia, los huracanes, tantas cosas, nos hacen estar todavía más en este modo de sálvate a ti mismo. En todos los niveles, ¿verdad? Mi familia, la cuestión de que el trabajo está pendiente de un hilo, etcétera, crea todavía más. Las crisis exacerban nuestra ansiedad, ¿verdad? Y creo que la ansiedad es la gran palabra de esta última década. Lo dicen todos, ¿verdad? A nivel otra vez de los jóvenes que están subiendo, que también como generación han tenido un montón de situaciones bien difíciles que enfrentar. La cuestión de las redes sociales y ahora mismo mucha gente no creyente, no cristiana, el mundo secular está diciendo necesitamos aprender a respirar de nuevo, entonces tenemos mucho mindfulness, tenemos muchas técnicas, necesitamos, como dijo alguien, el reino de Dios, pero sin Dios, ¿verdad? Quieren el reino de Dios, pero sin Dios, y en muchos sentidos hay este grito, como nunca quizás, ¿verdad? Y hay que decir que históricamente siempre ha habido, ¿verdad? Pero como este es el que estamos viviendo, este momento, hay una... Y lo que más pena me da es que a veces la propia iglesia es parte del grito. Y yo amo la iglesia, yo no voy a hablar mal de la novia de Cristo. Me enseñó el pastor Terranova. Pero sí, de alguna manera hemos departamentalizado el evangelio solo para tocar un nivel, un grado o un área de nuestra vida. Pero el evangelio, como decimos, tiene que ver con todo. Y hacer ese descubrimiento, ¿verdad? Y ese regreso a lo que creo yo siempre he sido, es una vida entera. Y ya y todavía no, y luego con la venida del Señor plenamente, ¿verdad? Pero
ese apoderarse, que la iglesia pueda ser una presencia pastoral sin ansiedad, como dicen varios autores, es lo más que necesita este momento histórico. Sí. Cuando estabas escribiendo o estabas en la dinámica de repensar, ¿estabas consciente o estabas pensando particularmente en alguna audiencia? Siempre me hacían esa pregunta al principio y cuando yo aprendí que el evangelio tiene que ver con todo, que el evangelio es el ABC de la vida cristiana, dice Timothy Keller, pero también el A a la Z de la vida cristiana. Entonces yo dije, yo voy a presentar el evangelio y este evangelio es para la condición humana plena. Los que están perdidos y los que están hallados. El apóstol Pablo le daba el evangelio a la iglesia siempre en sus cartas y entonces el evangelio para los que están perdidos, ¿verdad? Así que en ese sentido, cuando ya estaba más cercano, ya escribiéndose solo, ¿verdad? El libro, y fue una experiencia de aprendizaje para mí profunda. No fue que yo me senté a escribir algo que ya sabía del todo. El libro se fue en muchos sentidos escribiendo mientras yo iba aprendiendo. Kelvin me dijo que se iba a pasar, mi hijo. Tú empieza a escribirlo porque el libro te va a ir dirigiendo por donde es. Yo no tenía, voy a escribir estos capítulos. O sea, lo que terminó siendo no es lo que yo empecé. Yo cambié un montón de cosas y digo, esto no es. Cosas que salieron, cosas que no estaban entraron. Y sin embargo, el target es un moving target. Es un blanco movible, porque sí le habla a los que no son creyentes. Quizás si pudiera escribirlo de nuevo y ser todavía más cuidadoso, lo intenté, pero no creo que tuve éxito. De tener un wording, un fraseo que una persona que no tiene ninguna inmersión en la cultura cristiana pudiera entenderlo. Yo creo que hay muchas referencias bíblicas, pero aunque traté de poner las verdades clásicas en un lenguaje más callejero, en el buen sentido, más de la calle, más que se entienda, creo que se pudo hacer mejor. Pero parte de mi meta también fue, yo no voy a escribir un libro perfecto, porque ese es parte del problema, el perfeccionismo. Exacto. Y ese tiene 1 o 2 typos. Ajá. Y creo que uno u otro está ahí por diseño. Ajá. Como, déjalo ahí. Eso no me define. Cuando estabas hablando ahora de la audiencia, perdona, sé que iba a decir algo, pero tengo que caer. Usted hable. Gracias. Tengo que mencionar la analogía de la primera parte de Gandalf invitando a Bilbo, ¿verdad? A la aventura sin garantía. ¿Qué le dirías a alguien que ha intentado en muchas ocasiones todo lo que se le ha puesto de frente y a lo mejor no ha encontrado necesariamente el evangelio como una verdadera respuesta? There, done that, que muchos piensan, ¿verdad? Que tuvieron experiencia de iglesia. Yo digo a veces que hay dos iglesias o 2 cultos de oración. Un culto de oración lo dirige Marta y otro culto de oración lo dirige María, la de Betania. Y la gente que está saliendo de la iglesia y diciendo esto no es, me siento peor que antes, o esto no llenó, yo been there, donde he estado allí, esto no es, tiene que haber otra cosa. Estaban en el culto de Marta. Si hubieran estado en el de María, no se habrían ido. Están en aquel que era hacer para Dios y estar fajándose para Dios, y era otra vez esforzarse más por ser bueno. Era una religiosidad con el acento cristiano, con las palabras cristianas, pero sin paz, sin descanso, sin libertad de las exigencias de la ley. No entendieron Gálatas. Quizás comenzaron por el espíritu, pero terminaron igual por la carne, como los de Gálatas. Y Pablo dice, ¿quién los embrujó?
Si ustedes conocían esto, como si hubieran visto a Cristo resucitado y ahora están, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer, tienen que hacer, tienen que hacer. Y pues mucha gente estaba así, decía, pero esto no puede ser, ¿esto es el cristianismo? Pues no, esto no, me voy. Y necesitamos la iglesia de María de Betania, que estaba con Jesús, que encontró que solamente una cosa era necesaria, que lo hablamos en el primer capítulo, y que nadie va a quitársela. Ni el mundo, ni su hermana, ni nadie, ¿verdad? Y ¿verdad? Yo creo que puede ser que mi propia experiencia fue esa. Yo estaba en el de Marta y me fui el de María, y a veces siento el pull para el de Marta otra vez, porque la gente siempre, ¿verdad? El morir implica otra vez defraudar a un montón de gente, ¿verdad? Y en un sentido, por el momento tú dices, bueno, que esto es un poquito, es tan extraño para la gente esto que... Y otra vez, creo que parte de los grandes avivamientos es cuando nos movemos al culto de María la de Betania, al que ella dirige, no al culto de María. Exacto, sí. Profundizando un poquito más en esa tensión ministerial, cualquier pastor que sea sincero y que sea genuino va a admitir que existe cierta inclinación a preferir acumular espectadores y números y crecimiento y plataforma e influencia por encima del trabajo tedioso, lento, desesperante a veces, porque un paso para adelante, tres para atrás, de multiplicar discípulos. Y teniendo eso como base, ya hablando a los pastores, a los líderes de ministerio, cómo existe otra manera, ayuda a romper con ese paradigma de nuevo, luchar por ser suficiente, esforzarnos por ser suficiente en una iglesia en donde está llamada precisamente a ser la contraparte de eso. Si entiendo la pregunta, creo que yo creo que me preocuparía o invitaría, y creo que el libro lo hace, a seguirle la pista a nuestras mentiras, a seguirle la pista incluso a nuestra sensación de afán y de no soy suficiente, ¿verdad? Seguirle la pista a eso. Y yo creo que ese es una de las graves situaciones del mundo actual, que es todo menos capaz de saber lo que está pasando dentro de sí mismo. Estamos en la superficie, en la cosa que se ve. Entonces, en vez de solamente plantearlo entre dos polos de la plataforma, ¿verdad? Como diría Mark Sayers, de la tarima en la plataforma, de estar otra vez ganando mucha gente, tratando de aumentar el crowd, etc. Yo diría, fíjate, eso se puede hasta bendecir en el sentido otra vez de, mira, es para Jesús, porque la Biblia dice que Dios es glorificado cuando llevamos mucho fruto. Entonces es bien fácil uno justificar el tren, la velocidad, es que mientras más fruto da mi ministerio, más el Señor es glorificado. Así que yo quiero mucho fruto, ¿verdad? Así que a veces puede ser tricky y nosotros no creemos, es bien difícil detectar las mentiras, se disimulan muy bien y nos decimos cosas. Tú nunca vas a hacer algo destructivo que no estés convencido es lo correcto hacer, ¿verdad? Así que, granted, admitido que puede ser difícil a veces de ver eso como algo de ¿por qué tú haces eso? ¿Verdad? Sí. Así que quizás en la medida que Dios nos permita
a ayudar a las personas cuando uno ve el afán, aun cuando es por cosas buenas. Ayudar a la persona con alguna pregunta que le invite a mirar adentro, ¿verdad? Seguir la pista de su afán. ¿Por qué tú piensas? O sea, ¿hay algo que esté informando ese afán adicional al deseo de que Dios sea glorificado? O sea, ¿hay algo que estás tratando de llenar con el éxito ministerial? ¿Hay algo que estás tratando? ¿Tú crees que Dios va a tener menos gloria si tú tienes un tiempo de 3 meses de sabática? ¿O tú piensas que no? ¿Tú crees que eres tan necesario? ¿O es Dios el que es verdaderamente necesario? ¿Verdad? Entonces, yo no diría, dejemos de hacer esto y vamos sencillamente a multiplicar más discípulos como otro target. Yo diría, experimentemos al evangelio haciendo lo suyo. Invitémonos y va a haber fruto. El fruto de que el evangelio está haciendo lo suyo y donde Dios es glorificado no es en las señales externas, sino en las historias de transformación, comenzando con la del propio pastor. Y en la medida que ese pastor o ese líder esté experimentando esa libertad de poder decepcionar a la gente y hacer lo que Dios quiere, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que la gente quiere. Cuando Jesús vino como Mesías, todo el mundo tenía una expectativa de lo que el Mesías iba a hacer. Y Jesús los decepcionó básicamente a todos. Y él tuvo que estar bien seguro de quién era y estar sólido en su sentido de identidad en el Señor y todo para poder decirle a la gente que no, para decirles por acá, no es por allá, para decir ahora vamos a estar sentados aquí, no vamos a estar haciendo ninguna campaña evangelística. Y nosotros como pastores necesitamos esa misma certeza de quién soy en el Señor para poder entonces decepcionar a la gente, porque el liderato tiene mucho que ver con decepcionar a la gente para hacer lo que Dios quiere. Y llevar a la gente donde muchas veces necesitan ir, pero no quieren ir. Y eso va a resultar, en la medida que tú mismo estés disfrutando el evangelio, tú mismo estés, wow, tú no lo vas a hacer out of duty, como un deber. Sencillamente va a ser orgánico, va a ser hablarle a la gente, ¿verdad? No como yo debo hacer esto, sino como ¿cómo no puedo hablar de esto? ¿Cómo no hablar de esto, verdad? Y en ese sentido, ¿verdad? Creo que sería entonces sí un énfasis en multiplicación por todas las razones correctas. No solo porque sé que es lo correcto, sino porque el propio evangelio te mueve a compartirlo. ¿Hace sentido? A mí me hace, Sí. a mí me hace sentido, pero me trae entonces una pregunta. Y mencionaste algo mientras hablabas ahorita acerca de Romanos 12, de no imitar las costumbres de este mundo. Para ser un poco más práctico al que quizás no oyes, ¿cómo se ve dentro de la iglesia, de la comunidad, ¿verdad? De lo que ocurre en la organización, por decirle de alguna forma? ¿Cómo luce un discipulado lejos o más cerca de Romanos 12:2? La contraparte de Romanos 12:2. La Exacto. contraparte de Romanos 12. Sí. Sí, buena pregunta. Primero, cobrando conciencia de que estamos siendo formados, según Romanos 12:2, por las culturas donde somos parte, ¿verdad? Y no circunscribir la época o el momento de la formación espiritual a un instante o un evento. Eso está pasando todo el tiempo, en las calles, en los centros deportivos donde vamos a ver a los Mets ganarle a los Indios de Mayagüez. Lamentable. Cuando vas al centro comercial a comprar, hay muchas cosas que nos están formando como, bueno, yendo a través de nuestra imaginación, visuales, diciendo, esta es la felicidad, si tú tienes esto, si compras esto, esta es la vida buena, ¿verdad? Tener la capacidad de comprar lo que tú quieras, viajar donde tú quieras, ser un triunfador, no loser, y sigue por ahí, ¿verdad? Y todo eso ni siquiera fue que tú te sentaste a decidirlo.
sencillamente ahora lo cree sin saberlo y se convierte en lo que dicen los sociólogos o llaman los sociólogos el imaginario social. Las cosas como todos sabemos que son, aunque no sabes por qué necesariamente, ni siquiera fue una decisión racional, llegó directo a tu deseo, a tu amor, a tu decisión, a tu imaginación y nos forma. Nosotros somos somos hijos del pensamiento de Descartes. Pienso, por lo tanto existo. Y hemos reducido la formación o el discipulado a la transmisión de contenido, la transmisión de información. Si yo paso información aquí y acá, eso es discipulado. Y después decimos, bueno, es un expositor. Vamos a tener un expositor y aquí sentado, como desde chiquitos, desde pequeños, estamos experimentando la enseñanza en el contexto otra vez de transmisión de información, sentados todos en una silla. Hay alguien que tiene la información que me la va a dar, que es el maestro. Me da también un libro de texto, me da unas asignaturas donde yo voy a vaciar la información que memoricé. Pues esa es la formación, ese es el discipulado. Y la iglesia necesita recapturar que mucho más que solo información, y también incluye lo que nosotros hacemos, lo que nosotros deseamos, lo que miramos. Y en ese sentido, esa formación o teología o discipulado que es la contraparte de Romanos 12:2, va a incluir qué hacemos mientras vivimos. ¿Qué hacemos mientras vivimos? ¿Qué leemos? Por ejemplo, yo comparto algo en el libro, si yo veo películas, pues esa película, alguien se sentó para escribir un libreto y todo y está tratando de llevar un mensaje, punto. Y yo no estoy diciendo ahora, nadie vaya al cine o nadie vea algo de Netflix o del otro lado. No, lo que estoy diciendo es que sepamos que todas estas cosas nos están tratando de formar y vender una cosmovisión particular, como se vería si fuéramos intencionales en darnos cuenta cómo nos impacta el exponernos a eso. Y que no seamos sencillamente víctimas completamente ingenuas de la intención deformadora de otro, que no se levanta con la idea de pensar otra vez de destruirte, ¿no? Él piensa que la mejor cosmovisión es la que él tiene para venderte. Y en ese sentido, pues, estaba pensando en algo que se me acaba de ir, estoy tratando de recordarlo. Hay un pastor, ¿verdad? Que yo creo que lo mencioné aquí en un sermón, que se sentaba con sus hijos a ver películas y le decía, mira, vamos a un juego, vamos a ver la película, pero traten de captar las mentiras que esta película está tratando de convencernos son verdad. Y entonces, pues, al momento el muchacho decía, existencialismo, mira, ahí está, consumerismo, que tener mucho dinero es el fin de la vida. Materialismo, que no existe la cuestión espiritual y que todo se traduce otra vez a lo sensorial. Y yo creo que eso es un buen juego. Y otra vez, a mí me gusta Lord of the Rings, me gustan un montón de películas. Y hay películas que se acercan más a los valores cristianos o a la cosmovisión cristiana, pero otras que no. Entonces, igual, tú vas a la caja registradora y compras algo y te dicen, ¿encontraste lo que buscabas? O sea, de 20 formas estamos siendo formados y deformados. Fuimos formados por nuestra crianza, fuimos formados por nuestros maestros. Hay tantos esfuerzos que nos llevaron aquí y el discipulado debe incorporar, cristiano, toda la deformación que ha estado ocurriendo. Y no pensar que somos una página en blanco y que llegue aquí a coger escuela bíblica o una clase de discipulado y aprender una información, pero que no se traduzca a la comida, el ejercicio, el juego, cómo veo el trabajo, cómo veo mi sexualidad, qué es ser un hombre, qué es ser una mujer. El evangelio lo toca todo. Qué contestación más larga. Pero es que es perfecta. tiene la próxima parte. Si pudieras resumir tu oración o tu deseo más profundo para cualquier persona que lea, existe otra manera, ¿cuál sería?
que quede prendado por la belleza de Jesucristo y su plena suficiencia para todas sus necesidades y que la empiece a disfrutar, ¿verdad? Quede prendado, capturado, y no solamente él o ella, sino que sea también una experiencia que comparta, porque no es una espiritualidad individual, es comunitaria, es iglesia, ¿verdad? Y que otra vez sea voy a decir esto, espero que nadie me entienda mal, sea un cliente satisfecho. Si alguien en que el contenido del libro respondió y Dios lo usó y la persona queda otra vez, Dios es glorificado y la persona empieza a experimentar más libertad y gozo y paz. Sí, tengo una pregunta y me gustaría saber si estarías disponible si alguien tiene alguna pregunta de los que están presentes. Así que, sí. ¿Ya? ¿Ahora? Yo te la doy. Antes que nada, quiero agradecer a Javier, ¿verdad? Por dejarse usar por el Señor para escribir este libro e invitarnos a la realidad de que existe otra manera. Creo que lo hace como Gandalf, ¿verdad? Usando esa analogía. Yo tengo la bendición de compartir muchas cosas con Javier. Mi nombre es Javier, así que somos tocayos. Con suegros. Es otra bendición. Así que tenemos un nieto también, Timoteo, de ambos. Y esa pasión por quizás los libros, la lectura, pero fanático de Lord of the Rings. Y mi pregunta más bien, estaba dialogando del libro con alguien en mi trabajo. Y en ese diálogo decíamos, mira, la iglesia por historia muchas veces se ha enfocado en la ortodoxia, ¿no? Pensar correctamente, ¿verdad? Tener la verdad absoluta y quizás quedarnos en ese campamento de esta verdad mía y no la de otro. Entonces, o quizás la ortopraxis, que es practicar esa verdad, tratar de practicarla, esforzarnos por practicarla de alguna manera, ¿verdad? Y cuando hablaba de los dos campamentos, decía, ¿será que hemos estado enfocados en esos dos campamentos? Y esta persona, también el lector, es profesor, y me dice, pues sí, pero en los padres de la iglesia hablaban de la ortocardia, de tener un corazón bien informado y transformado por el evangelio, que es capacitado para practicar ese evangelio, para vivirlo. Y quizás eso se abandonó en el camino, me decía él, tal vez en la historia. Y pensaba, será verdad, o sea, tenemos que retomar eso. Y entonces, mira, pensaba en el libro viene en cierta manera a entrarse en ese medio excluido que es volver a rescatar el querer tener un corazón más cerca de Dios y transformado por un evangelio, como lo has presentado, que me cambia para yo poder vivir y sin la ansiedad, sin la angustia, ¿verdad? Que puede producir hacerlo por mis propios medios, mis propios esfuerzos. Porque yo pienso, esa es mi analogía, vivir de esa manera es como vivir en un desierto continuo, como una experiencia árida, estéril. Hablamos del desierto con el pastor Eliud al principio y otro pastor colega, como experiencia pastoral. Y a veces en esas experiencias pastorales o personales, no tiene que ser pastor, uno se siente en ese desierto estéril, ¿no? Y lo que para mí esta lectura es bien refrescante, porque me puede rescatar de ese desierto. O sea, de esa tendencia que yo tengo que vivir el evangelio dependiendo de mis recursos solamente. Rescatarme de allí. Entonces ya no tengo que abrazar el lenguaje bíblico, ¿no? Usando ese lenguaje, la cisterna rota que yo quiero tener, que no me resuelven, y llegar a Cristo, que es fuente de vida y agua, de vida eterna. Que no sé, te quiero saber si estoy interpretando bien, lo que ha planteado, o si eso sirve de alguna manera para entender tu argumento principal del libro, ¿verdad? Porque también tuve la bendición de hablar con él del libro cuando estaba en ciernes al principio, hablábamos de la angustia y todos estos términos. Si eso ayuda a entender De esa conversación surgió casi la parte de atrás del libro. Bueno, gloria a Dios. Eso ponerlo en la página también de... Eso no sabía, ¿verdad? Gracias. Y de nuevo, gracias, ¿verdad? Si estoy entendiendo bien, ¿verdad? Lo que plantea, si eso ayuda. Quizás, Ciertamente, sí. Javier, lo has expresado muy hermosamente. ¿Alguien más? Allá.
cuando te escuché esta vez, resaltó cuando dices lo que siempre estábamos supuestos a disfrutar de Dios. Apuntando, ¿verdad? Que esto no es simplemente un remedio, no es remediativo, es volver al plan original de Dios y hasta iniciar la conversación desde la creación. ¿Cómo nosotros en nuestra exposición de la palabra, en el discipulado, podemos empezar a tener la conversación desde la teología de la creación y no partiendo de la caída? ¿Cómo se ve de manera práctica enfatizar eso sin negar que estamos reconociendo que estamos post-paraíso, viviendo en la realidad de la caída y del pecado, pero también no dejar de un lado ese plan maravilloso que vemos en ese Génesis 1 y 2? Y en mi caso, ¿verdad? Fui parte del problema de predicar el evangelio desde la caída nada más. Típicamente, ¿verdad? Porque es tan evidente, tan obvio, otra vez, perdón de pecados, etc. Pero, vamos a ponerlo así, era un discipulado defectuoso, creo yo, predicar el evangelio desde la caída. Hay que predicarlo desde la creación. De hecho, no podemos saber cuán horrible es el pecado. Es una idea original de Nancy Pearcey, sin ver qué fue lo que nos quitó, lo que nos robó, lo que dañó. Y, por ejemplo, nosotros hasta lo cantamos a veces. Decimos cosas como, Dios te ama a pesar de que tú eres una basura. Dios te ama aunque tú eres una porquería. Yo no entiendo por qué Dios me ama si yo no valgo nada. Algo así cantamos a veces. Y eso no es el evangelio. Para nosotros, en esta otra vez cultura que nos ha deformado, el valor está en función de nuestro desempeño. Entonces, yo valgo si desempeño bien, ¿verdad? Si tengo A, si saco 100, si llego primero en la carrera. Y yo no valgo si llego último, si no destaco en mis promedios, si no destaco, bla, bla, bla. Y eso pues nos ha dañado porque es bien difícil no ver el valor vinculado con desempeño. Entonces, cuando pensamos, Dios murió por mí, a su hijo, y me ama, hizo todo esto por mí, pero es que yo lo único que he hecho es pecar. Pensamos, yo no valgo eso. Y según el Evangelio, sin embargo, empezando en la creación, fuimos creados a imagen de Dios. Y yo valgo mucho. Porque mi valor no está en función de mi desempeño. Mi valor es un regalo. Dios me hizo valioso cuando me creó a su imagen y semejanza. Y cuando me perdió por causa del pecado que marchita, que destruye lo que Dios ama, Él no se resignó a la idea de perderme. Por eso es que se habla de perdernos. No solo que estoy perdido, sino de que Él no se resigna a la idea de perdernos. Y valgo tanto que Él hizo lo que hizo. Pero entonces, pero eso es arrogancia. ¿Cómo que tú vales tanto? Y sí, pero es que mi valor no es algo que yo creé con mi desempeño. Mi valor es un regalo. Él me hizo valioso, Él dice que yo soy valioso y Él actúa correspondientemente. Entonces hay que incluso ver mucho de lo que cantamos y destacar. Yo no entiendo cómo Él me ama a pesar de todo lo malo que he hecho. Tú puedes cantar algo como eso, ¿verdad? Yo no me puedo ganar que Él me ame. Podemos cantar eso, porque eso es cierto, eso es evangelio. Nadie puede ganarse el amor de Dios. Es un regalo, como cuando mi hijo nació, los 4 y ahora mis nietos, ¿verdad? Cuando mi hijo nació, el primero y el segundo, el tercero, yo decía, ellos no saben quién yo soy, están ahí tirados, no saben nada, no han dado un tajo, no han botado una bolsa de basura. Pero yo le hubiera dado un riñón, yo hubiera muerto por ellos. Porque son mis hijos. No se lo ganaron. No hicieron algo para ganárselo. Son alguien por quien yo moriría. Y yo tuve todo que ver con que estuvieran aquí con mi esposa y la gracia de Dios. Pues igual nosotros somos creados a imagen de Dios.
Y cuando uno regresa a la predicación del Evangelio, uno puede decirle a la gente, tú vales mucho para Dios. Tanto que envió a su Hijo a buscarte, para comprarte de vuelta. De hecho, la palabra redención se puede traducir comprar algo que se había perdido para devolvérselo al dueño original. Qué hermoso, ¿verdad? Está brutal. No es mía. Y sí, hay que volver a predicar el Evangelio completo, desde la creación a imagen de Dios, con valor, con dignidad. Todo ser humano tiene una dignidad intrínseca, aunque no haya podido hacer nada para ganarse ese valor. Pues no se lo gana, es un regalo. ¿Me oye? Ok. Debemos ir quizás terminando, pero tengo una pregunta. Acabo de recordar, hace muchos años atrás, le pregunté a un líder de iglesia le presenté una preocupación que había observado después de llevar unos años en la iglesia. Y la preocupación era, ¿por qué, ¿verdad? Viendo el punto de vista de que tenemos que ser buenos y tenemos que ser suficientes, ¿por qué puedo ver que los líderes de la iglesia nunca, o sea, esa fue mi experiencia, quizás no pasa en otras iglesias, o en otros lugares, ¿verdad? Nunca responden, en la iglesia le llaman muchas veces llamado, pero nunca responden nunca tienen una respuesta pública, por decirlo, ¿verdad? Comunitaria a eso, a la predicación y al mensaje que se ha expuesto quizás en ese día. Y para mí era significativo porque los líderes de la iglesia por lo general uno tiene, aunque sabemos que no son perfectos y nosotros lo hemos entendido y se lo hemos dejado saber a la iglesia, ustedes saben que nosotros no somos perfectos y que esto es un revolú y esto es un bollete, que estamos en el camino, pues quizás un poquito, para algunos un poquito más adelantado. ¿Por qué no? Y la respuesta de ese líder fue, no lo sé. Él era líder. Y su respuesta fue, no lo sé. ¿Qué le pudieras decir desde el punto de vista de lo bueno y lo suficiente? Quizás algunos líderes que nos van a ver o algunos que están aquí hay pastores entre medio de nosotros, ¿verdad? Sobre esa respuesta comunitaria donde nosotros nos incluimos o quizás debiéramos incluirnos, ¿verdad? Ante que existe, ¿verdad? Existe otra manera y ninguno de nosotros es bueno y ninguno de nosotros es suficiente. No, para mí una de las libertades más hermosas de la vida cristiana, y lo digo así, ¿verdad? Es que Jesús no está buscando líderes. Jesús está buscando seguidores. Y es brutal cuando tú dices, yo soy un seguidor. Yo soy un aprendiz de Jesús. Y aquí yo estoy quizás un poquito más adelante de ti, pero acá tú estás un poco más adelante de mí. Y yo quizás soy el pastor y tú eres un miembro de la iglesia y tú eres un anciano o tú eres una persona que sirve con los niños. Pues hay un área en que Jesús va adelante, todos estamos en bonche siguiéndolo y en cierto momento yo parezco estar más adelante, pero en otro momento el que está más adelante es este que está acá, el que está limpiando las facilidades del templo. Y yo puedo aprender de todos. Y debo aprender de todos. Pero claro, por defecto, este asunto de la carne, de compararnos, judío, gentil, hombre, mujer, griego, escita, esclavo, estas son las maneras en que en esta carrera de rata estamos llevando el marcador. Y ahora dice, no, ahora todos nos vestimos de Cristo, no hay judío ni gentil, no hay hombre ni mujer, no hay esto. Yo soy un hombre, tú eres una mujer, pero estamos vestidos de Cristo. Me hallo en Cristo y no en mi reputación, desempeño, ministerio.
Y a veces yo estoy cantando en el carro solo, ¿verdad? Y de momento, en estos días pensaba de nuevo en esa verdad hermosa de, ok, yo soy un seguidor de Jesús. De hecho, a mí me quita la ansiedad eso. Porque significa que no tengo que tener todas las respuestas, significa que yo puedo preguntar, significa que yo puedo pedir ayuda. Y no que yo soy el Mesías de mi congregación ni de nadie, ¿verdad? Y las personas pueden tener esa expectativa. Yo una vez predicaba y una hermana me dijo, ay, pastor, yo le doy tantas gracias porque usted se ve que es de carne y hueso, humano, y usted se ve, y entonces yo puedo, si usted puede hacer esto, yo lo puedo hacer también. Entonces, otra persona, no, mentira, esa persona lo dijo después que otra dijo, ay, pastor, yo me siento incómoda porque usted, yo necesito que mi líder sea un poquito más. Yo siento que no, lo queremos, ¿verdad? Tener allí para... Y dije, no, perdóname, yo no... Y ahí vino esta persona que vio que yo estaba con esta y me dijo, no, perdóname, a mí me encanta que mi pastor es de carne y hueso, que se confiesa cada rato y que admite que en qué cosas está creciendo. Y la cosa más poderosa que jamás un líder, el que sea, va a darle a su iglesia es crecer delante de ella. Es que la propia iglesia vea a la persona madurando. Y no como alguien que ya llegó. Y pues se le van a olvidar tus sermones, se le van a olvidar. Gente de mi iglesia que pastoreé tantos años, ¿verdad? Cuando se despidieron de mí me entregaron un librito con cartas. Y algunos de ellos lo que me decían era, gracias porque me permitiste ser testigo de tu propio crecimiento en el Señor. Y significa que estaba aquí, fue que, ¿verdad? Uno está imperfecto y pum. Y el crecimiento no es pum, pum. Alguien dijo que el crecimiento son pequeños escalones. Te caíste en otro escalón, otra vez subiste. A veces hay estos escalones grandes y después son chiquitos. Y entonces no es esa vulnerabilidad que la gente la pueda ver, que es encarnada, modelada. Y para eso pues hay que ser vulnerable. Y yo puedo entender que la gente quiere ser invulnerable, lo puedo entender porque otra vez nos pueden lastimar y nos van a lastimar. Y en la iglesia hay gente que nos va a amar mucho y hay otros que nos van a traicionar. Hay gente que va a estar hasta el final, hay gente que va a estar por temporada y vienen otros y se van. Y ese sentimiento otra vez de tener la capacidad, porque Cristo está llenando mi necesidad, de no tratar de llenarla con la iglesia que pastoreo o con el rol que tengo, ¿verdad? Que no se vuelva nunca tu identidad. Amén. Hemos tenido un gran tiempo. Para mí es un honor que esas conversaciones que muchas veces teníamos en privado estén plasmadas en el libro, que la gente a través del internet pueda escuchar. Me gustaría recordarle que el libro se puede adquirir en Pura Vida Books, en Amazon, y que si entran a pastorjavier.net van a recibir más información, incluso poder extenderle invitaciones para presentar el libro en su iglesia o en su grupo pequeño, ¿verdad? Porque creo que este libro es para dos cosas, o por lo menos yo lo voy a hacer de esa manera. Uno es leerlo con calma, sin prisa, para poder ir poco a poco, ir, ¿verdad? Digiriendo y adquiriendo esas verdades eternas. Y lo segundo, para discutirlo con un grupo de personas pequeñas, en el que podamos compartir ideas, experiencias, orar unos por los otros, ser vulnerables, ¿verdad? Y poder confesarnos. Así que como pastor le estoy diciendo a mis amigos, ¿verdad? Y las personas que van a estar viéndonos a través del internet, que en confianza pueden entrar a pastorjavier.net para extenderle la invitación y que sus vidas y las de sus miembros sean bendecidas por este gran libro. Amén. Para mí siempre ha sido una bendición desde la primera clase que me diste.
en la iniciación de formación espiritual en el seminario, ha sido algo bien importante, ¿verdad? Exponerme al Evangelio desde ese otro punto de vista, desde esa otra manera, que le doy gracias a Dios que haya sido mi profesor y yo haya podido empezar a buscar qué era eso de formarme, de mirar que estaba bien deformado y empezar a formarme quizás a una imagen más parecida a Cristo. Eso hace 7 años atrás. Una locura. Pero sí, llevo muchos años estudiando. Pero me gradúo. La crisis. Termino en diciembre. Así que gracias por la bulla. Así que le quiero dar las gracias personalmente, ¿verdad? Porque desde esa primera oportunidad que tuve de conocerlo como profesor, sabía que tenía algo importante que decir. Y doy gracias a Dios por esta bendición. Y sé que va a ser de bendición también para ustedes que están aquí y con aquellos que lo compartan. Así que gracias, pastor. Y gracias a ustedes por darme este foro, de verdad que sí. Y poder venir a una iglesia que amo mucho y que otra vez Dios está, de alguna forma puede ser una iglesia que está tomando tan en serio lo que compartimos que hace perfecto sentido que estemos presentando el libro aquí. Bueno, pues me gustaría que nos acompañes y cierres en oración. Y luego el pastor Javier va a estar pasando a la mesa para firmar los libros, hablar con ustedes y conocerlos. Amén. Y se quedan para tomar un café y comerse las donitas mientras hablan con él. Amén. Donas de azúcar. ¿Les parece un plan? Hermoso pueblo de Caguas. Señor Jesús, gracias por tu evangelio poderoso. Somos tus aprendices, de verdad que estamos aprendiendo qué significa andar en el Espíritu. Hay mucha información que tenemos, muchos de nosotros llevamos toda una vida en la iglesia y damos gracias por el legado que hemos recibido de generaciones previas de hombres y mujeres de Dios predicando este evangelio. Y solo pedimos otra vez que en este contexto histórico podamos echar mano de todo aquello por lo cual tú nos alcanzaste, Señor. Como decía el propio apóstol Pablo, no planteo que ya lo alcancé, sino que me estiro, me propongo fielmente echar mano a alcanzar todo aquello por lo que fui alcanzado. Y esa es la petición. En un tiempo tan duro y difícil, donde el diablo está siendo maestro de esta cultura, está enseñándole la prisa, la decepción, la desesperación, la destrucción, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Recordamos que se propone matar, robar y destruir, pero tú viniste para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Permítenos unirnos a lo que tú estás haciendo en el mundo para que más y más personas, y tú eres un Dios ganador, no perdedor, puedan experimentar y disfrutar esa vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos.